Hola, buenas tardes. Vamos a hablar acerca de la prescripción, que es la inactividad o negligencia de quienes, siendo titulares de derechos subjetivos, no los ejercitan durante un cierto tiempo que se señala como tope o límite máximo de la inacción. Este vocablo es empleado en derecho en un doble sentido, de acuerdo al artículo 2518 del Código Civil. Uno, como medio de adquirir los derechos por su ejercicio durante cierto tiempo, acompañado de otros requisitos establecidos en la ley, lo que con más propiedad y para evitar confusiones puede designarse con el nombre de usucapión. Y dos, como modo de extinguirse los derechos por su no ejercicio durante cierto lapso de tiempo, de acuerdo al artículo 2535 del Código Civil. Prescripción propiamente dicha o prescripción extintiva. Y es esa la que vamos a abordar. Tenemos que tener en cuenta que la prescripción adquisitiva exige, fuera del simple paso del tiempo, otras circunstancias, ante todo la buena fe, de acuerdo al artículo 2518 del Código Civil, así como que la prescripción como punto final de los derechos no presupone más que el mero hecho temporal. Es por eso que ahora nos enfocaremos y abordaremos la prescripción extintiva. Siguiendo a nuestro libro Esquemas de Derecho Civil, Derecho de las Obligaciones, define a la prescripción extintiva como el modo de extinción de las acciones y o derechos por el no ejercicio durante un tiempo determinado de dichas acciones, de acuerdo al artículo 2512 del Código Civil colombiano. La prescripción extintiva necesita ciertos requisitos. Uno, que el derecho o acción no sea imprescriptible. Por regla general, la prescriptibilidad de los derechos. Es decir, no muestra excepción en materia de relaciones obligatorias, por ejemplo, las acciones, tanto las de ejecución forzosa como las de reconocimiento o convalidación del derecho. Se extinguen por prescripción en los términos y dentro de las condiciones prevenidas normativamente. Así como también existe la excepción, la imprescriptibilidad de los derechos. Por ejemplo, hablaremos acerca de el dominio y su acción. La acción divisoria, de acuerdo al artículo 1374 del Código Civil, y las acciones de deslinde y cerramiento, de acuerdo al artículo 904 del Código Civil, como tampoco las concernientes a los bienes de la personalidad y de las protectoras y definitorias del Estado civil, el artículo 406 del Código Civil, sin perjuicio de la caducidad de algunas de sus manifestaciones. Por ejemplo, la acción de divorcio, de acuerdo al artículo 6 de la Ley Primera de 1976 y la Ley 25 de 1992, y naturalmente de sus efectos patrimoniales, en cuanto a la extinción de los efectos patrimoniales de la sentencia de filiación. Un requisito esencial y primordial de la prescripción extintiva es el transcurso del tiempo, que por regla general nos habla acerca de la acción ejecutiva o acción ordinaria, desde la exigibilidad de la obligación, de acuerdo al artículo 2536 del Código Civil. En este nos habla acerca de la prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria, en el cual la acción ejecutiva se prescribe por 5 años y la ordinaria por 10 años. Entonces, una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término. También existen casos excepcionales. Mención no tasativa. Por ejemplo, los créditos asociados a honorarios causados en el ejercicio de profesiones liberales. De acuerdo al artículo 2542 del Código Civil, nos dice que prescriben en 3 años los gastos judiciales enumerados en el título 7, libro 1 del Código Judicial de la Unión, incluso los honorarios de los defensores, los de médicos y cirujanos, los de directores o profesores de colegios y escuelas, los de ingenieros y agrimensores y en general de los que ejercen cualquier profesión liberal.
Como segunda causal es la acción de saneamiento por evicción en la compraventa del artículo 1913 del Código Civil, el cual nos habla acerca de la prescripción de la acción de saneamiento. En este caso, prescriben 4 años, más por lo tocante a la sola restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Se contará el tiempo desde la fecha de la sentencia de evicción o si ésta no hubiera llegado a pronunciarse desde la restitución de la cosa. Como tercer causal, hablaremos acerca de la acción de saneamiento por vicios ocultos o reviditorios en la compraventa, de acuerdo a los artículos 1926 del Código Civil y 938 del Código de Comercio. Para esto, vamos a hablar acerca del artículo 1926 del Código Civil, que habla acerca de la prescripción de la acción de rebaja de precio. La acción para pedir rebaja de precio, sea en el caso del artículo 1915 o en el artículo 1925, prescribe en 1 año para los bienes muebles y 18 meses para los bienes raíces. Es por eso que nos abordaremos en el artículo 1915, que habla sobre los vicios reviditorios, los que reúnen las calidades siguientes. 1. Haber existido al tiempo de la venta. 2. Ser tales que por ellos la cosa vendida no sirva para uso natural o solo sirva imperfectamente, de manera que se ha de presumir que conociéndolos el comprador no la hubiera comprado o la hubiera comprado a mucho menos precio. 3. No haberlos manifestado el vendedor y ser tales que el comprador haya podido ignorarlos sin negligencia grave de su parte, o tales que el comprador no haya podido fácilmente conocerlos en razón de su profesión u oficio. Y de acuerdo al artículo 1925, los vicios ocultos de poca importancia no son de la importancia que se expresa en el número segundo del artículo 1915, que quiere decir que la cosa vendida no sirva para su uso natural o sirva imperfectamente. No tendrá derecho el comprador para la rescisión de la venta, sino solo para la rebaja del precio. Ahora, de acuerdo al artículo 938 del Código de Comercio, habla acerca de la prescripción de acciones. La acción prevista en los artículos 934 y 937 prescribirá en 6 meses contados a partir de la entrega. Es por eso que en el artículo 934 hablamos sobre los vicios ocultos. Si la cosa vendida presenta con posterioridad a su entrega vicios o defectos ocultos cuya causa sea anterior al contrato, ignorados sin culpa por el comprador, que hagan la cosa impropia para su natural destinación o para el fin previsto en el contrato, el comprador tendrá derecho a pedir la resolución del mismo o la rebaja del precio a justa tasación. Si el comprador opta por la resolución, deberá restituir la cosa al vendedor. En uno u otro caso habrá lugar a indemnización de perjuicios por parte del vendedor si éste conocía o debía conocer al tiempo del contrato el vicio o el defecto de la cosa vendida. Ahora, abordando el artículo 937, que nos habla sobre la cosa que perece a consecuencia de un vicio, si la cosa perece a consecuencia del vicio, no por ello dejará de tener derecho el comprador a la resolución del contrato, mas si perece por fuerza mayor o caso fortuito, por culpa del comprador o porque éste enajene o transforme dicha cosa, solo habrá lugar a la rebaja del precio a justa tasación. La cuarta causal, hablemos acerca de las acciones que derivan del contrato del seguro, de acuerdo al artículo 1081 del Código de Comercio. Este nos habla que la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción ordinaria será de 2 años y empezará a correr desde el momento en el que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Mientras tanto, en la prescripción extraordinaria será de 5 años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes. Como quinta causal, hablaremos acerca de las acciones que derivan del contrato de agencia comercial, de acuerdo al artículo 1329 del Código de Comercio.
Y estos nos hablan que emanan del contrato de agencia comercial, prescriben en 5 años. Este es el término de prescripción de acciones. Hablaremos acerca de la sexta causal, que nos habla de las acciones cambiarias derivadas del cheque, de acuerdo al artículo 730 del Código de Comercio. Y estas nos dicen que prescriben las del último tenedor en 6 meses, contados desde la presentación, las de los endosantes y avalistas en el mismo término, contando desde el día siguiente a aquel en que paguen el cheque. Por último, la acción cambiaria directa, de acuerdo al artículo 789 del Código de Comercio. Esta nos habla que prescribe en 3 años a partir del día del vencimiento. Como último requisito, se debe de alegar expresamente en los cobros judiciales, de acuerdo a los artículos 2513 del Código Civil y 282 del Código General de Proceso. Para esto abordaremos el artículo 2513 del Código Civil, que nos habla acerca de la necesidad de alegar la prescripción. El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla. El juez no puede declararla de oficio. Y de acuerdo al artículo 282 del Código General del Proceso, nos habla acerca de la resolución sobre excepciones. En cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepción, deberá reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripción, compensación y nulidad relativa, que deberán alegarse en la contestación de la demanda. Por eso nos dice que cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada. Si el juez encuentra probada una excepción que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso, si el superior considera infundada aquella excepción, resolverá sobre las otras, aunque quien la alegó no haya apelado de la sentencia. Cuando se proponga la excepción de nulidad o la disimulación del acto o contrato del cual se pretende derivar la relación debativa en el proceso, el juez se pronunciará expresamente en la sentencia sobre tales figuras, siempre que en el proceso sean parte quienes lo fueron en dicho acto o contrato. En caso contrario, se limitará a declarar si es o no fundada la excepción. Necesariamente toca hablar de los efectos. Transcurridos 5 años, se hablará de una extinción de la acción ejecutiva. Cuando transcurran 10 años, se hablará de una extinción de la acción ordinaria o extinción de la obligación civil y conversión a obligación natural. Existen casos especiales, como la extinción de las acciones y los correlativos derechos o obligaciones en los tiempos establecidos en la ley. Otro elemento esencial de la prescripción extintiva es la renuncia. Es renunciable, pero solamente una vez cumplida, de manera expresa o tácita, de acuerdo al artículo 2514 del Código Civil. Y este nos dice que la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero solo después de cumplida. Renunciada tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor. Por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos. Solo puede renunciar quien puede enajenar, de acuerdo al artículo 2515 del Código Civil. Nos habla acerca de la capacidad para renunciar. No puede renunciar la prescripción, sino el que puede enajenar. Cuando se renuncia, se reinicia el cómputo. Pero existe un cambio de reglas sobre el tiempo de la prescripción, de acuerdo al artículo 41 de la Ley 153/1887. Primero, inicia la prescripción iniciada bajo la vigencia de una ley. 2. No completado el término al momento de la promulgación de una nueva ley. Y se rige por la primera ley o se rige por la segunda ley. Cuando se rige por la segunda ley, el cómputo comienza desde el momento de la vigencia de la nueva ley, a voluntad del prescribiente.
Otro elemento esencial de la prescripción extintiva nos habla acerca de la interrupción. Como concepto, es el cese del transcurso del plazo de prescripción por un acto que demuestra la voluntad del ejercer del derecho. Existen dos tipos de clase, el natural y el civil. El natural nos habla acerca del reconocimiento de la obligación por parte del deudor. El civil nos abarca lo que es la demanda judicial y el requerimiento escrito. La suspensión nos habla acerca cómo la prescripción extintiva puede suspenderse por causas legales, lo que significa que el plazo de prescripción se detiene temporalmente. Las causas es por la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial o estar en situación de incapacidad o bajo tutela o curaduría. Otras causas provenientes de la ley. No hay que olvidar la razón de la prescripción, que la expresión sonora insípida de interés público hasta la ultra pragmática de medio de prueba del pago, pasando por el orden público, el ajuste del derecho a la realidad y la sanción a la inercia. Finalmente, como la necesidad de certeza de las relaciones jurídicas, de claridad, de seguridad y paz jurídica, el sanamiento de situaciones. Es por eso que la prescripción extintiva se encuentra justificación en un sinnúmero de razones que a la vez ponen de presente la transitoriedad de las relaciones obligatorias y de las pretensiones que resaltan el apremio de que las situaciones pendientes sean definidas con prontitud, la carga que pesa sobre los distintos miembros sociales de hacer valer sus derechos con presteza, la conveniencia de facilitar la prueba del pago y, en últimas, la consideración de que no es de buen recibido otorgar protección indefinida al titular de un derecho subjetivo, no obstante su desentendimiento de él, cuando debió ejercitarlo conforme a los criterios y costumbres sociales. No hay que olvidar la legitimación para hacer valer la prescripción. Al deudor le interesa la extinción del derecho de crédito y su consiguiente liberación, con la anotación de que él no es el único que puede invocar en su favor la prescripción, como quiera que otras personas, terceros legitimados por derecho propio, pueden colocarse en su lugar. Subrogación para hacer efectivo el derecho a alegar la prescripción ante la inactividad del deudor prescribiente que amenaza perjudicar un derecho que tiene frente a él y hasta concurrencia de su quebranto o riesgo. Adicionalmente, podrían invocar la prescripción otros sujetos que se encuentran en situaciones singulares, como el garante, real o personal, del crédito en cuestión, el tercero que sea invocando y demostrando su relación con el deudor y alegando el daño sufrido o temido, puede oponer el acreedor la prescripción extintiva de la obligación hasta concurrencia del estrago. Es por eso que la Ley 791 del 2002, en su artículo segundo, adicionó el artículo 1513 del Código Civil para disponer la prescripción tanto la adquisitiva como la extintiva podrá invocarse por vía de acción o por vía de excepción, por el propio prescribiente, por sus acreedores o por cualquier otra persona que tenga interés en que sea declarada, inclusive habiendo aquel renunciado a ella. En esta forma no solo quedó definida la vía procesal, sino también abierta a una vía franca a la subrogación del prescribiente por cualquiera persona que tenga interés en que sea declarada una prescripción que aquel se abstiene de invocar o la que renunció. Bueno, toca hablar acerca de la divisibilidad de la suspensión. La suspensión puede ocurrir respecto de toda la deuda o de apenas una parte de ella, puesto que siendo tan personal su motivo se refiere únicamente al acreedor inhábil, de ahí porque en presencia de varios acreedores la prescripción puede seguir su curso normal respecto de unos y deba suspenderse en favor de otros u otro. Cuando hablamos de la suspensión por crisis del acreedor, la ley ha previsto la suspensión de la prescripción en las hipótesis de procesos concursales. De acuerdo al artículo 102 de la Ley 222 de 1995, nos habla acerca de la interrupción del tiempo de prescripción e inoperancia de la caducidad, desde la apertura del concordato
y hasta la terminación del mismo o la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento del acuerdo concordatorio. Se interrumpe el término de prescripción y no operará la caducidad de las acciones respecto de los créditos que contra el deudor se hubieren perfeccionado o hechos exigibles antes de la iniciación del concordato. También existe la suspensión por imposibilidad actual de ejercer el derecho. Esto consiste en operar en auxilio de quienes por razón de su oficio u ocupación o de determinadas circunstancias individuales no se han encontrado en posibilidad de obrar en el juicio. Existe también la interrupción natural, que es una actividad del solo deudor o conjunta de él con el acreedor que resulte incompatible con el descuido o inactividad de éste. Es la base de la extinción de su derecho. Si el deudor, de cualquier modo que sea, por declaración o por comportamiento, reconoce la obligación, sea haciendo abonos a ella, sea solicitando plazos, sea pagando sus accesorios o intereses, sea renovándola, en fin, si el deudor acepta la obligación y mantiene su memoria, la prescripción se interrumpe por actuación aparte de vitoris. Pero también existe el reconocimiento parcial de la deuda por parte del obligado, que implica interrupción de la prescripción de toda ella. Por otro lado, también existe la interrupción civil, que es una actividad judicial calificada de parte del acreedor, la instauración de la demanda o la solicitud de convocatoria de arbitramiento cuando media cláusula compromisoria y en las denominadas prescripciones de corto tiempo, aún el simple requerimiento privado. Para por ejemplo, los créditos laborales, basta con el simple reclamo escrito del trabajador. ¿Quién puede interrumpir una prescripción? Al sentir del autor, análogamente a como ocurre con la invocación de la prescripción, a interrumpirla puede proceder quien quiera o que tenga el interés legítimo para proceder. Efectos de la interrupción. La interrupción por cualquier medio que se haya dado implica la eliminación del tiempo transcurrido hasta entonces, o más propiamente, de la eficacia de éste. La cuenta no se detiene, como en la suspensión, sino que se prescinde del tiempo anterior, por lo cual se reanuda a partir de la ocurrencia del hecho interruptor, o como se suele decir, hay borrón y cuenta nueva. El término de prescripción no cambia, simplemente surge de nuevo la expectativa de prescripción al cabo del mismo número de unidades cronológicas, cualquiera que sea. Existen las prescripciones especiales, que generalmente son prescripciones que no caducan de tiempo inferior o reducido, denominándolas así para evitar su confusión con las llamadas por la ley prescripciones de corto tiempo. Por consiguiente, existen las prescripciones de corto tiempo. Las otras prescripciones de corto tiempo propiamente dicho son las de los artículos 2542 de 3 años para los créditos por gastos judiciales y honorarios de los que ejercen cualquiera profesión liberal y 2543 de 2 años para los créditos de mercaderes, proveedores y artesanos por el precio de los artículos que despachan al menudeo. La prescripción de la acción indemnizatoria, por ejemplo la de responsabilidad como toda acción, se extingue al no proponerse durante el tiempo fijado en la ley, en el artículo 2535 del Código Civil, y el que aquí por lo mismo que la obligación no sea establecido y menos liquidado, es el correspondiente a la acción ordinaria que se ventila en proceso de conocimiento que exige y permite plenitud de oportunidades de debate y contradicción. Las acciones para la reparación del daño proveniente del delito o culpa que puedan ejercitarse contra los que son punibles por delito o culpa se prescriben dentro de los términos señalados en el Código Penal para la prescripción de la pena principal, en el texto del inciso primero del artículo 2358 del Código Civil. De acuerdo a los términos,
El término de prescripción comienza a correr el mismo día en que ocurre el hecho constitutivo de su punto de partida y expira con el último día de la cuenta, con la precisión fundada en lo previsto en el artículo 829 del Código de Comercio de que si tal día es feriado, o más correctamente domingo o festivo, el término se prorrogará hasta el final del día hábil siguiente y la aclaración de que acá no cabe el recorte introducido por aquella norma de modo que la habilidad del día se extienda apenas hasta las 6 de la tarde. De acuerdo al Código General del Proceso en el artículo 94, que nos habla acerca de la interrupción de la prescripción, inoperancia de la caducidad y constitución en mora. La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del término de un año contado a partir del día siguiente a la notificación de tales providencias al demandante. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado. La notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo produce el efecto del requerimiento judicial para constituir en mora al deudor cuando la ley lo exija para tal fin y la notificación de la cesión del crédito si no se hubiera efectuado antes. Los efectos de la mora solo se producirán a partir de la notificación. La notificación del auto que declara abierto el proceso de sucesión a los asignatarios también constituye requerimiento judicial para constituir en mora de declarar si aceptan o repudian la asignación que se les hubiera deferido. El término de prescripción también se interrumpe por el requerimiento escrito realizado al deudor directamente por el acreedor. Este requerimiento solo podrá hacerse por una vez. De acuerdo al Código General del Proceso, en el artículo 95, que habla de la ineficiencia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad, no se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad en los siguientes casos. 1. Cuando el demandante desista de la demanda. 2. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de inexistencia del demandante o del demandado, o de incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, o no haberse presentado prueba de la calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad en que actúe el demandante o se cita el demandado. 3. Cuando el proceso termine con sentencia que absuelva al demandado. 4. Cuando el proceso termine por haber prosperado la excepción de compromiso o cláusula compromisoria, salvo que se promueva el respectivo proceso arbitral dentro de los 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria del auto que dé por terminado el proceso. 5. Cuando la nulidad del proceso comprenda la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo, siempre que la causa de nulidad sea atribuible al demandante. En el auto que se declare la nulidad se indicará expresamente sus efectos sobre la interrupción o no de la prescripción y la inoperancia o no de la caducidad. 6. Cuando el proceso termine por desistimiento tácito. Y 7. Cuando el proceso termine por inasistencia injustificada de las partes a la audiencia inicial. Gracias.